se concentra ahí en Éxodo capítulo 3, curiosamente, este es nuestro marco referencial en esta mañana para nuestro mensaje en este día. Quiero darle un panorama así rápido en esta quinta parte de Conóceme, un recorrido rapidísimo, por cierto, muy sucinto de lo que es la propia vida de Cristo Jesús. Pero antes de hacer eso, permítanme una vez más, creo que hemos insistido mucho en la oración a lo largo de todo este tiempo de adoración, pero necesitamos seguir insistiendo. El cántico no era para espectáculo, para que usted lo vea y escuche a alguien, a una cantante cantar, no, que acá ninguno somos cantantes. Era una oración. Ahora, si usted no lo entendió así, entonces ya le invito entonces a orar en esta mañana. Pídale a Dios, ya de manera particular, revélame a Cristo en mi corazón. Dice el Señor, aquel que pide, recibe. Entonces hay que pedirle al Señor. Hay que pedirle al Señor. Ahí ore, por favor, conmigo. A su oración personal ahí, por favor. Su oración personal. Yo le he puesto en el punto de la partida de la oración. Señor, revélanos a Cristo en nuestros corazones. Que se haga clarísima tu revelación, Señor, a través de tu palabra. Acabamos de leer tu escritura, Señor. Acabamos de ver a través de la vida de Moisés una revelación directa tuya hacia la vida de este hombre que la transformó, por cierto. Entonces nos asalta la pregunta de por sí, Señor, ¿cómo es posible que una revelación de este tipo haya cambiado la vida de un hombre como Moisés? Y cómo nosotros, habiendo recibido la revelación de tu Hijo Jesucristo, no podemos ni siquiera llegar a la punta de las sandalias de Moisés, Señor. ¿Por qué? Tiene que haber una razón, tiene que haber una explicación, Señor. Vamos y venimos en nuestra vida religiosa, vamos y venimos en nuestra vida como evangélicos, pero, Señor, no experimentamos un cambio como el que hubo en Moisés. Pero no fue todo de maravilla, Señor, por cierto. Permítenos ver a través de esta porción de tu palabra las mismas luchas que hubo en Moisés, porque no somos diferentes a él. Ninguno somos diferentes a Moisés. Y de hecho que hemos presentado la misma batalla y la misma lucha en el corazón de Moisés, resistiéndose a aceptar tu voluntad, Señor. Igual pasa con nosotros. Hay una lucha, cada domingo es una batalla en nuestro interior para recibir tu voluntad y obedecerla, Señor. Por eso necesitamos que reveles a tu propio Hijo Jesucristo a través de la Escritura. No solamente que podamos verlo, sino que podamos oírlo, que podamos entender su buena y perfecta voluntad. Así que oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Permítame darle sucintamente, como decía, en brevedad, qué es lo que era la vida de Cristo, cómo era un día común y corriente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo empezaba el día el Señor Jesucristo? Obviamente empezaba con oración, siempre empezó con oración el Señor. ¿Y por qué, según el texto, expresa esto? ¿No? En Marcos capítulo 1, verso 35, dice literalmente, levantándose muy de mañana, se refiere a Jesús, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. ¿Por qué necesitaba orar el Hijo de Dios? Porque necesitaba pedir confirmación del Padre para cada día. Pues eso es interesante porque esto no es solamente un episodio, claro, descrito en el Evangelio, pero esa fue una constante en la vida de Jesús. Y regreso a la pregunta entonces, ¿por qué el Hijo de Dios tenía que orar todos los días si era el Hijo de Dios? Aparentemente no debe tener ninguna necesidad para orar. Él debería levantarse y empezar sus labores con agenda en mano y cumplir todo lo que el Padre le mandó. Sí, es cierto, pero recordemos que Jesús está en un cuerpo humano. Él está percibiendo todo lo que usted y yo vivimos y experimentamos, incluyendo el no deseo de buscar a Dios tempranamente. 5 minutitos más, Señor, mucho frío. No, ¿para qué voy a ir? Mañana oro, mañana me pongo al día, 2 días sin hacer devocional, pero después me pongo al día, Señor. Él tuvo todas esas luchas interiores. La diferencia entre él y nosotros es que él nunca cedió a esas tentaciones. Nunca. Las experimentó en el cuerpo físico, por supuesto que sí. Porque si él no lo hubiera experimentado, no tendríamos a alguien que nos comprendiera y nos socorriera, mis hermanos. Y él es el único que puede entendernos en nuestras batallas. Pero Jesús empezaba orando porque necesitaba buscar la confirmación
de la voluntad del Padre para ese día. Al día siguiente volvía a pedir la confirmación de lo que tenía que hacer ese día. Al día siguiente hacía lo mismo y al día siguiente lo mismo. Es un modelo para nosotros, es el paradigma que nosotros tenemos que seguir, pero así empezaba su día el Señor. Ahora, después de ese tiempo de oración, ¿qué hacía el resto del día? Bueno, habría muchas cosas que decir, ¿no? Yo le invitaría, haga un estudio de los 4 evangelios y usted va a tener más en claro esto. Yo solo puedo resumir en 2 cosas precisamente que hacía paralelamente. Después de orar, empezaba su día y hacía 2 cosas al mismo tiempo. Por un lado, revelaba la voluntad de Dios a través de sus enseñanzas. Por eso lo encontramos constantemente enseñando a Jesús. Siempre está enseñando los principios del reino de Dios. Y siempre está llamando al arrepentimiento a la gente para que se reconcilie con Dios el Padre. Pero al mismo tiempo, no solamente es el mensaje y la predicación y la enseñanza, no solo es eso, Él está atendiendo la necesidad de la gente paralelamente. Por eso es que en Hechos capítulo 10, versículo 38, podemos leer el resumen de lo que Él hacía a lo largo del día. Dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, estaba paralelamente enseñando, lo encontramos en el Sermón en la Montaña, es netamente enseñanza. Pero después de la enseñanza se encuentra con una multitud que tiene hambre, sacia esa hambre, anduvo haciendo bienes. Por donde quiera que iba se encontraba con un paralítico, un ciego, una mujer pecadora, una mujer que tenía flujo por muchísimos años, un hombre que nació con una parálisis que nunca pudo caminar, etcétera, etcétera. Y todas esas necesidades las fue sanando y al mismo tiempo discerniendo. Algunas de estas eran opresiones de Satanás. ¿Cómo terminaba su día el Señor Jesucristo? Bueno, Mateo capítulo 14, versículo 23 nos muestra uno de sus días al término de Jesús. ¿Cómo terminaba? Dice, despedía a la multitud, un día muy agotador para el Señor. Después, recuerdan este pasaje, después de haber alimentado a 5,000 personas, enfrentar la incredulidad de sus discípulos, dar solución a ese problema, etcétera, etcétera. Dice que subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, dice. Se empieza orando, tiene un día harto enseñando y haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del enemigo y termina su día con oración. Ese era el día común y corriente del Señor. Todos los días ocurría esto. En los 3 últimos años de su vida se hizo mucho más claro esto. No es que recién empezó en esos 3 últimos años, tempranamente aprendió a hacer eso en el cuerpo humano. Tuvo que disciplinar ese cuerpo humano para hacer todo esto. Pero ese era el día a día del Señor. Ahora, pregúntese, ¿qué es lo que quería el Señor Jesucristo? Porque Él no hacía las cosas por hacer. Viendo este pequeño cuadro, resumen de lo que era el día a día, los discípulos estaban con Él, sí, veían todo lo que hacía así, veían cómo empezaba así, veían todo lo que hacía a lo largo del día así, veían cómo terminaba su día también. Ahora, y esa es la pregunta, ¿qué quería Jesús que sus discípulos vean y aprendan? Y por supuesto sigan ese ejemplo. ¿Qué quería el Señor que observaran y que aprendieran al mismo tiempo? Pasión. Lo que quería Jesús es que se dieran cuenta que Él tenía una pasión por obedecer la voluntad de su Padre. Lo que Jesús quería que ellos vean era que ellos comprobaran, observando su sistema de vida, su estilo de vida, lo consagrado que estaba a la voluntad del Padre, lo fiel que era en el cumplimiento de la voluntad del Padre, lo fiel que era a la misión que el Padre le había encomendado. Eso es lo que Jesús quería que ellos se dieran cuenta y que lo absorbieran, que sea ejemplo para ellos. Buscó enseñarles con su ejemplo cómo vivir esa misma vida. Buscó enseñarles con su ejemplo e inspirarlos a que ellos pudieran entender que ese era el estilo de vida que Dios espera de ellos y de cada uno de nosotros, sus discípulos. Cómo tener ese mismo estilo de vida que caracterizó a Jesús. Eso es lo que empezó a reflejarles y empezó a dejarles como un modelo para que ellos lo siguieran. O sea, de tal manera que podemos resumir la vida de los discípulos paralelamente a la vida de Jesús. Los discípulos vieron cómo Jesús amaba al Padre. ¿Para qué? Para que ellos lo amaran igual. Los discípulos vieron cómo amaba la voluntad de su Padre. ¿Para qué? Para que ellos la amaran igual, que amaran igual la voluntad del Padre como Jesús la amaba. Los discípulos vieron cómo obedeció fielmente Jesús a esa voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que ellos la obedecieran en la misma medida como Jesús lo hizo.
Los discípulos vieron cómo Jesús enfrentó los costos para hacer esa voluntad. No le fue fácil, no le fue sencillo. Y ellos estaban observando todo eso. ¿Para qué? Para que ellos entendieran el costo de ser discípulos de Cristo, la cruz. Que ellos tenían que tomar su cruz también. Todos fueron modelos. En realidad, cada día Jesús estaba modelando para ellos, modelando para ellos. Y no solamente diciéndoles, dice Dios y dice Dios, no, viviéndolo, viviéndolo, viviéndolo. Sí, dice Dios, pero viviéndolo también. Modelo de vida. Ojo, mis hermanos, en realidad estos discípulos llegaron a comprender que cuando Jesús los llamó, no lo entendieron al inicio. Poco a poco el entendimiento fue captando, su entendimiento fue captando la intencionalidad de Jesús. Pero ellos fueron comprendiendo que cuando Jesús los llamó, recuerdan cuando los llamó a seguirle a Él, venid en pos de mí, recuerdan ese famoso llamado. Cuando les dijo venid en pos de mí, no lo hizo, Jesús no los llamó para que solamente disfrutaran de la presencia de Jesús, de su compañía y de todos los beneficios que trae esa presencia del Señor con los discípulos, presencia física me refiero. Al inicio no lo entendieron. O sea, qué privilegio ser discípulo de Jesús. Es más, algunos discípulos de Juan el Bautista se pasaron a ser discípulos de Jesús porque entendieron este maestro es mucho mejor que Juan el Bautista. Aparte, Juan el Bautista los animó a que siguieran a Jesús. Pero ellos al inicio pensaron que solo era el beneficio de la presencia del Señor, para arriba y para abajo con Jesús. Pero poco a poco fueron comprendiendo que Jesús no se les reveló a ellos solamente para eso, sino que fueron convocados, hermanos, y capte esto que es importante para nosotros. Ellos fueron convocados para conocer su voluntad y obedecerla. Fueron llamados para conocer al Señor, para conocer su voluntad y para obedecerla. Leo completo el texto de Marcos capítulo 3 versículo 14. Venid en pos de mí y os haré pescadores. Mateo 4, 19. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La voluntad del Señor era hacerlos pescadores de hombres. Si revisamos ahora sí el texto de Marcos 13, 14, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Esa era la voluntad que ellos tenían que conocer y obedecer. Si leemos el consabido texto de Mateo 28, 19, y mientras vayan y yendo, hagan discípulos. Esa era la voluntad de Cristo Jesús. Es decir, Él se mostró para que ellos conocieran la voluntad y para que ellos lo obedecieran. Esa fue la intención de revelarse a ellos. No era solo para disfrutar de la compañía de Él. Ellos no lo entendieron al inicio, lo fueron entendiendo en el camino. No sé cuántos años han tenido que pasar, mis hermanos, en la vida de ustedes o de cada uno de nosotros para recién llegar a entender que no es nuestro deleite es solamente venir los domingos y el Señor se manifiesta, qué lindo cantar canciones, sentir a Dios. Hermanos, ya hemos sentido a Dios demasiados años sin hacer mucho, sin obedecer su voluntad. La conocemos por definiciones, por teoría, pero Señor, nos cuesta tanto obedecerla, tanto absorberla en nuestras vidas. Cuando recibieron el Espíritu Santo los discípulos, tuvieron mayor claridad en que la presencia de Jesús nunca fue para el deleite personal de ellos. Hasta que no recibieron el Espíritu Santo, no tuvieron esa claridad como nosotros. Hasta que realmente no nos entregamos a la llenura del Espíritu Santo, no logramos captar todas estas dimensiones de la presencia del Señor más su voluntad, más obediencia. No nos queda muy en claro eso, mis hermanos. Si hasta ahora con estas 5 semanas, con hoy, estamos recién masticando y más o menos ahí, algunos degustando y otros regurgitando y no, en serio, no quieren tragar la verdad de Dios. Porque hay que absorberla, pero esa es la nutriente para nuestro espíritu. Hasta que ellos no recibieron el Espíritu Santo, ellos no entendieron que ese llamado, mis hermanos, para dejarlo en claro, no solo para ellos, sino para nosotros, que ese llamado a participar de su presencia se convierte, hermanos míos, en un llamado especial a cumplir con su voluntad. Y eso sigue funcionando hasta el día de hoy. Así es, mis hermanos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos a Cristo,
es porque hemos aceptado el llamado a seguirle para ser sus discípulos. Pero ese llamado a participar de la presencia de Cristo Jesús en realidad se convierte en un llamado especial a cumplir con la voluntad de Él. Sí, espero que me esté comprendiendo, hermanos míos. No es recibir a Cristo y obviar la voluntad de Él. Es recibir a Cristo para conocer la voluntad de Él y obedecerlo, obviamente. Pero para comprender bien este principio, me refiero ya para nosotros, para la iglesia de este tiempo, ¿no? Necesitamos dar un paso hacia atrás. ¿Cómo que un paso hacia atrás? Sí, un paso hacia atrás en el tiempo para volver a las instancias del Antiguo Testamento, para descubrir en realidad que lo que Jesús hizo con sus discípulos no era algo nuevo, era algo que Dios ya hizo en la antigüedad. Y Jesús simplemente estaba repitiendo un patrón que el Padre empleó en la manifestación de su misión. La misión Dei, mis hermanos, es una sola. La misión Dei es atemporal, no se le puede cuadrar en un tiempo y en este tiempo es diferente y en este tiempo es diferente. No, la misión Dei es una sola, siempre ha sido la misma hasta el día de hoy. Ahora, para entender la misión de Dios tenemos que verla y entenderla a través del Antiguo Testamento. Y allí nos vamos a dar cuenta que Jesús simplemente siguió ese patrón, como les decía, con sus discípulos, y ese patrón sigue dándose hasta el día de hoy. ¿Cuál patrón, mis hermanos? Lo tiene ahí, léalo bien o anótelo bien. Que la presencia ofrecida de Dios a su pueblo, la presencia de Dios a su pueblo, dentro de las diferentes circunstancias, siempre llevó implícito al deseo de Dios por manifestar su voluntad y que esa voluntad sea obedecida. Ese es el patrón. Ese es el patrón. Siempre ha sido el patrón no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y eso nos lleva, mis hermanos, a afirmar en esta mañana que cuando hablamos de la presencia de Dios, para nosotros esa frase es familiar. Cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de la misión de Dios. Por favor, esto despacio. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de la misión de Dios. No son dos cosas separadas. Presencia de Dios es misión de Dios. Porque no podemos concebir, hermanos, la presencia de Dios en este mundo sin pensar que esa presencia viene asociada con su misión. No se presenta solo el Señor, no se revela solo Dios, se revela Él y su misión viene con Él. La ejecución de su misión viene con Él. No son dos cosas separadas. Y eso nos lleva precisamente a este primer punto en la mañana a reflexionar. Que la presencia del Señor es la misión de Dios. No podemos disociarlas, no podemos separarlas. Para entender mejor este concepto, el ejemplo de Moisés, por eso era necesario regresar a Éxodo capítulo 3, Antiguo Testamento, para ver la misión de Dios, la misión de en el Antiguo Testamento, para entenderla en la práctica de Jesús y para entenderla hasta el día de hoy. Entonces necesitamos regresar al ejemplo de Moisés, porque el ejemplo de Moisés nos arroja claridad en esto. Si usted se da cuenta en el texto que ha leído nuestro hermano Guillermo, regresamos a Éxodo capítulo 3, la narrativa de estos primeros 15 versículos es bien elocuente, hermanos, es bien descriptiva. No pierde ningún detalle de cómo Moisés vivió y caminó tantas veces por ese territorio. Ese lugar donde está el monte Horeb no era la primera vez que lo pisaba Moisés. Llevaba más de 40 años de conocer esos lugares. Recuerda que estaba guiando, cuidando y pastoreando las ovejas de su suegro. Para pastorear ovejas en ese tiempo, el buen pastor necesitaba conocer todos los terrenos por tiempos y por temporadas, donde había buen pasto, donde había agua para llevar a las ovejas. Entonces, si Moisés por más de 40 años, porque estuvo 40 años con el suegro en esas tierras, ¿cómo no iba a conocer todos esos lugares? Se los conocía de memoria. Sabía el monte Horeb. Muchas veces trepó a ese monte. Sabía que era el monte donde Dios se había revelado. Él lo sabía perfectamente, pero todo lo conocía por definición, como nosotros los evangélicos. Todo lo conocemos por definición. Y esa soberbia nos hace dejar de lado presencia de Dios y misión de Dios. Sí, yo ya sé eso. Pero nunca lo hemos tomado para nosotros. Nunca lo hemos entendido que las cosas vienen asociadas. Que no es solo disfrutar de Dios en un momento
cúltico, sino es oír su voluntad, recibirla, estar de acuerdo con esa voluntad y obedecerla. Entonces, para Moisés no era extraño, hermanos, que los arbustos ardieran. No sé si usted sabe eso, en los tiempos de verano, en varios países, incluyendo nuestra propia selva, se producen incendios no provocados, porque la sequedad es tal, producida por el sol, que produce combustión en los bosques, y por eso se incendian los bosques. Y hay grandes, obviamente, bosques que se han perdido por estas combustiones. Entonces, igual, Oriente, el sol abrasador, para Moisés no era una extrañeza ver arbustos que se encendían solos. Lo raro, según este capítulo 3, y lo que llamó la atención de Moisés, es que esa zarza no se terminaba por consumir. A esto no lo he visto en 40 años. Y eso es lo que llamó la atención de Moisés. Lo más común para él era ver arder un arbusto o una zarza y consumirse por completo, pero a esta zarza no la veía que se consumiera. Nunca había visto eso. Cuando Moisés empieza a encaminarse hacia la zarza, él no lo sabe, no se percata que está caminando a la transformación de toda su vida. Y de verdad que yo desde ayer en la madrugada estaba orando, Señor, Padre, que este culto sea diferente para todos nosotros, que sea igual que Moisés, que nos estemos acercando esta mañana a nuestra transformación, a un singular encuentro contigo, Señor, como ocurrió con Moisés. Moisés no sabía que se iba a encontrar con Dios, no estaba en su agenda, no estaba programado. Y claro, la agenda de Dios discrepa de nuestra propia agenda personal siempre. No entendemos lo que Dios quiere hacer. Yo me conozco en memoria mi agenda, sé en tal hora debo estar acá, en tal otra hora acá, y aquí debo ir a esta hora y tengo que esta actividad. Me la sé en memoria. Pero no encajamos, no engranamos con la agenda de Dios. Así que Él va al encuentro del Dios Todopoderoso para que su vida sea transformada. Él va a tener un encuentro con la presencia del Señor y Él no sabe que eso va a cambiar toda su vida. Es que cuando Dios se manifiesta, mis hermanos, todo, escuche, todo se pone a la disposición de Dios, hasta las zarzas, hasta el fuego, todo se pone a disposición de Dios. Pero algo es muy claro que nos muestra el texto, y es que Moisés no fue en búsqueda de Dios, es Dios el que siempre toma la iniciativa. Si algo va a hacer Dios en esta mañana con su vida o con mi propia vida, no es porque nosotros hayamos venido a buscar eso, mis hermanos. Porque si usted entendiese lo frustrado que es para un predicador o para un dirigente de culto o para un ensamble de adoración, es frustrante ver a una congregación congelada, fría y que espera que le alegren la vida, que le hagan espectáculo, pero que no entienden el principio de adoración y empiezan a adorar solos, sin que nadie los dirija. Es frustrante, hermanos. Es sumamente frustrante. Entonces Dios tiene que tomar siempre la iniciativa, porque de nosotros no sale, no es natural, hermanos. Porque no está en nosotros, es nuestra naturaleza, es el diseño caído. Entonces cuando Dios toma la iniciativa, esto para dejar en claro, lo vemos en la vida de Moisés y sigue hasta el día de hoy. Dios siempre toma la iniciativa y Él se manifiesta en un momento dado de nuestra vida, en un momento en que quizás ni siquiera nosotros lo hemos buscado, que podría ser esta mañana. ¿Cuál es nuestro rol en esa salida de Dios a venir a nuestro encuentro? Mire, nuestra única participación, igual que la de Moisés, es total sumisión y obediencia a la voluntad de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, que Dios hable y yo oigo y estoy dispuesto a obedecerle. Esa es nuestra única responsabilidad, mis hermanos. ¿Está usted dispuesto a eso en esta mañana? ¿Está dispuesto a oír, pero esta vez a obedecer? Esta vez a obedecer, mis hermanos, a no irse con el mensaje anotado, guardado y bueno, ya acá quedó y cruzo esa puerta y regreso a mi vida de siempre, a mi vida de todos los días, a mi vida de día domingo, de fin de semana.
regreso a la pregunta porque no veo que nadie haya reaccionado o haya respondido. ¿Está dispuesto de oír ahora la voluntad del Señor y salir y hacerla, salir a cumplir con esa voluntad del Señor? ¿Está dispuesto a eso en esta mañana? Fíjese eso. No, pues ya nos hemos cansado de decir, por favor, apague su celular y todo eso. Es que seguimos pendientes, ¿no? O sea, voy a escuchar a Dios, pero es que tengo que recibir, ya tengo que controlar esto todavía. Queremos ambas cosas de este mundo. No funciona así, hermanos. Así nunca vamos a oírle a Dios. Así nunca vamos a entenderle y no vamos a hacer su voluntad. Vuelvo a orar porque este encuentro, este momento que Dios sale a nuestro encuentro, realmente sea un domingo que como Moisés nos transforme. Moisés no buscó esto. Él no subió y voy a buscar a Dios y Dios se manifestó en la zarza. No, él no fue a buscar a Dios ese monte. Dios tuvo que llamar su atención a través de esa zarza. Ahora, es más, esos encuentros con el Señor lo vemos como un patrón en las Escrituras. Siempre que Dios se manifiesta en un momento de nuestras vidas, siempre queda al descubierto lo que nosotros somos y lo que Dios es como Dios. Siempre ocurre eso. Queda mostrado lo que somos y queda demostrado lo que Dios es. A lo largo de todas las Escrituras, esos encuentros siempre han mostrado ese mismo concepto, que Dios es santo, nosotros somos pecadores. Que Dios es santo, que nosotros somos pecadores. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Siempre va a quedar demostrado eso. Nosotros somos los que necesitamos redención. Nosotros somos los que necesitamos restauración. Recuerda el apóstol Pedro, después de la pesca milagrosa. ¿Recuerdan cómo cae de rodillas delante del Señor? ¿Qué le dijo a Jesús? Porque Jesús estaba en ese milagro, se estaba revelando quién era y Pedro lo entendió en la primera. La pesca fue como la zarza ardiendo, era para mostrarle quién era. Entonces Pedro la capta en la primera. Se postra, se aleja de Jesús en la barca, no sé a dónde quería ir porque no tenía mucho espacio. ¿Se acuerdan lo que le dice a Jesús? Apártate de mí que soy hombre pecador. Él reconoció, cuando Dios se manifiesta, queda establecido eso, que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Siempre va a ocurrir eso. La manifestación de Isaías, capítulo 6, Dios se muestra, se revela al profeta Isaías. ¿Y qué hace el profeta? Escucha, santo, 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 que están cantando los serafines ahí. Y él que se da cuenta delante de quién está, igual cae postrado, dice, ay de mí, hombre inmundo de labios. O sea, igual que Pedro. Casi diría yo un poco más y repite las mismas palabras del apóstol Pedro. Señor, no merezco estar acá, yo soy pecador, tú eres santo, santo, santo. ¿Por qué estoy acá, no? En esos momentos, mis hermanos, con la presencia de Dios, es donde nosotros, por la presencia de Dios, igual como Moisés, somos desnudados de nuestra máscara evangélica. No hay otro lugar, no hay otro momento, no hay otra persona que pueda hacer eso, mis hermanos. Al mundo entero podemos gritarle que somos evangélicos y mostrar cierto comportamiento y podemos prefabricar una admiración delante de la gente, pero no delante de Dios. Cuando Dios se manifiesta, quedamos desnudos de esa máscara evangélica. Y todo lo que somos, absolutamente todo, queda al descubierto, mostrando nuestra incompetencia para agradar a un Dios santo. Siempre quedamos así de desnudos delante del Señor. Ahora, no estoy mencionando esto para hacernos sentir mal, hermanos, no es mi intención. Porque tengo que aclarar en este sentido, si bien es cierto, Dios se muestra como es y queda claro que somos pecadores delante de Él y que Él es el único Dios santo y nosotros somos los necesitados de Él y nos desenmascara nuestra religiosidad, eso es una realidad, pero el encuentro de Dios con nosotros no tiene ese objetivo. La revelación de Dios no es para juicio de nosotros, sino, escúchenme, es para restauración y para llamamiento de parte de Dios hacia nuestras vidas. Restauración y llamamiento de Dios
a nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacernos parte de la misión de Él, para hacernos parte de Él, porque es Él y misión de Él. Entonces, Él se revela para restauración y para llamamiento de nuestras vidas. O sea, hay un propósito en esa revelación definitivamente. Ahora, como sabemos, mis hermanos, regresando a Éxodo, capítulo 3, a partir del versículo 6, del versículo 6 hasta el versículo 10, podemos apreciar allí la conexión que hay entre la presencia de Dios y la voluntad de Dios. Y quiero que nos demos cuenta de eso. En el versículo 6, cuando Dios le habla a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es el momento en que Dios se está revelando, se está mostrando a Moisés a través de la zarza, ¿no? Entonces es la presencia de Dios. Él quiere manifestar esa presencia donde encuentre espacios para expresar su voluntad. No es solamente mostrarse, vuelvo a repetir, es para expresar su voluntad. Entonces Dios le manifiesta a Moisés sus deseos. Versículos 7, 8 y 9, usted ve la descripción de lo que Dios está observando en la nación de Israel. El sentir de Él se nota ahí, ¿no? He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos. Estamos viendo cómo Dios ha evaluado esto y qué es lo que está describiéndole a Moisés, lo que está ocurriendo en el corazón de él. O sea, se ha revelado a Moisés. Entre los versículos 7 al 9 está haciéndole un resumen de cómo Dios ha percibido todo lo que está pasando, y el versículo 10 le muestra su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con Moisés? Le dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces ahí está expresada la voluntad de Dios. Ven, por tanto, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Es clara la voluntad de Dios. Se ha revelado en el versículo 6, como decíamos, presencia de Dios, y en el versículo 10 estamos viendo voluntad de Dios que le está siendo revelada a Moisés. O sea, lo que quiero que noten en el pasaje, esta secuencia, este patrón de parte de Dios. Y siempre lo he hecho así. Él se revela, puede hacer descripción de muchas cosas, pero luego muestra su voluntad. Dijimos el domingo pasado nada más que cuando Dios nos salva, cuando el Señor nos llama, nos convoca para seguirle, nosotros de primera instancia como los discípulos creemos que es solamente para disfrutar de Él, para disfrutar de sus beneficios, para disfrutar de sus bendiciones. Y preferimos quedarnos con esa parte, porque después las traducimos en nuestras oraciones. El resto de nuestra vida evangélica es pedir, 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 pedir y pedir. ¿O no, hermanos? Porque entendemos o creemos que Jesús ha venido a nuestras vidas, lo hemos recibido, presencia del Señor, para disfrutar de Él y para disfrutar de sus bendiciones. Alguno podría decir: pero nadie me dijo que era para oír su voluntad y obedecerla. Bueno, tenías que descubrir eso en las Escrituras, porque las Escrituras es clarísima en eso. Es un patrón muy fuerte en la Biblia. Pero nos quedamos con esa parte, nosotros creemos que es para eso, pero no hemos entendido que su presencia está conectada, decíamos el domingo pasado, con la voluntad de Dios. Hermanos, siempre fue así y siempre va a ser así. La presencia del Señor viene conectada con su voluntad, siempre va a ser así. Dios, escúcheme, en la Biblia no hallamos ningún ejemplo en donde los hombres gocen de la plenitud de la presencia de Dios sin tener que escuchar el corazón de Dios, sin tener que oír acerca de los deseos de Dios, sin tener que oír su voluntad. Todos los encuentros, otra vez patrón, todos los encuentros en el Antiguo y Nuevo Testamento tienen que ver con esto. Es la revelación de Dios, es la revelación de sus deseos, es la revelación de su voluntad. Mis amados hermanos, hay una unión
indisoluble entre la presencia de Dios y la voluntad de Dios, y una sola posibilidad para nosotros. Frente a esa revelación de presencia y voluntad, para nosotros como iglesia, como discípulos de Cristo, solamente hay una posibilidad. ¿Y cuál es esa posibilidad? Obediencia. Obediencia. No hay otra posibilidad para nosotros. Entonces, el llamado de Dios a participar de su presencia, como decía hace un instante, para que vuelva esto a quedar fijado en nuestros corazones, el llamado de Dios a su presencia se transforma en un llamado especial a cumplir la voluntad de Dios. Versículo 12 del capítulo 3 de Éxodo que estamos, cuando Dios le dice, ve porque yo voy a estar contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este mismo monte, ¿no? Lo que Dios está mostrando a Moisés es que Dios nos llama cuando Él se revela y Él nos llama a seguirle y muestra su voluntad. Fíjese por favor, Dios nos llama no para seguir en el mismo estado que Él nos encuentra. Cuando Él se revela en nuestras vidas es un tiempo, cronológicamente hablando es un tiempo, y cada uno de ustedes tiene un tiempo. Todos tenemos un tiempo en que nos encontramos con el Señor Jesucristo. Nosotros decimos, nos encontramos con Cristo. No, Él salió a nuestro encuentro, que es diferente. Yo levanté mi mano. No, Él te motivó para que tú salieras. Todo es la obra del Señor, porque en nosotros no está, en nuestra naturaleza no está buscarle. Entonces, cuando eso ocurrió, cuando Dios nos llama a seguirle a Él como discípulos, Él no nos llama para seguir en el mismo estado que Él nos encontró cuando salió para salvarnos. Moisés tiene un momento cronológico en el tiempo en que se encuentra con Dios a través de esa zarza. Pero Dios no lo llamó solamente para que se sienta extasiado en la zarza, escuche la voluntad del Señor, vas a ser el caudillo para sacar a mi nación de la esclavitud. No, saliendo de esa experiencia, ya la vida de Moisés entró en un proceso de transformación. Y Dios busca eso en nosotros también. No podemos ser los mismos hermanos después de acercarnos a la zarza santa de Dios. Yo espero que de esta mañana nos estemos acercando a esa zarza santa que tú no esperabas, no la tenías programada en tu agenda en este domingo. El cambio radical que Dios espera al ver su gloria o al encontrarnos con la gloria de Él es que nazca, cuando hablamos de transformación, es que algo ocurre en nuestro interior, que nazca un profundo deseo por ejecutar la voluntad de Dios, como nunca antes lo hemos tenido. Hermanos, eso no lo puede producir ningún predicador, ni Billy Graham, ni Luis Palau, ni todos los grandes. Nadie puede producir eso. Solo Dios puede producir eso en el interior. ¿Cuándo se produce? Cuando me abro a la zarza santa de Dios. Cuando me acerco en la actitud correcta. Cuidado, estás pisando territorio santo, quítate las sandalias, humíllate porque estás en territorio santo. Nosotros hemos perdido de vista esa actitud, hermanos. Nos las tienen que recordar cada domingo. Tiene que haber todo un proceso, un video para recordarles que es adoración, una oración, una exhortación. Hermano, ya desconéctese de su celular, cierre los ojos, concéntrese en el Señor, ya deja de lado. Hay todo un proceso para nosotros porque nosotros nos olvidamos de hoy a mañana. Y más hacia el siguiente domingo. Necesitamos que alguien nos ayude a volver, a regresar, a conectarnos a ese punto. Hemos olvidado que estamos permanentemente en territorio santo. Moisés empezó un proceso de transformación de su vida. Dios quería eso definitivamente. Ahora, fíjese, yo digo, qué humano, qué bueno que este capítulo se reveló y quedó claro en las Escrituras. Cuando Moisés entiende la propuesta de Dios, porque Moisés no era un retardado mental, hermanos, por si acaso. Versículo 10, regreso, cuando le dice, ve por tanto, te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Le quedó claro a Moisés, él entendió la propuesta de Dios. Pero imagínense por unos instantes conmigo, por favor. Ahí está Moisés tirado en el suelo, está escuchando la descripción de Dios. Yo he escuchado, sé lo que está pasando en mi pueblo, he oído sus oraciones, he descendido. Ese he descendido no es para que él haga las cosas. Hermanos, Dios no necesitaba a Moisés.
Y ya vaya a reflexionar esto en su mente. Entonces, ¿por qué buscó a Moisés? Si él no necesita de ninguno de nosotros, él puede llevar a cabo la misión de él hasta con piedras, hasta con burros, hermanos. Si de hecho que utilizó una asna para exhortar a un profeta. Dios puede hacerlo, hermanos queridos. Pero dése cuenta que cuando Moisés entiende lo que Dios le está planteando y él se da cuenta que no tiene vías de escape. Te se da cuenta en el relato. Entonces hace lo que toda persona cristiana evangélica hace cuando Dios le muestra claramente lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que solemos hacer? No queremos soltar rienda, queremos no perder el control de nuestras vidas. Buscamos no soltar las riendas para que las tome Dios y para que Él entre en el control, para que Él entre en el gobierno. No queremos eso, entonces empieza la batalla. Yo trato de retener mi vida. Cuando Pablo entendió esto, él soltó. Por eso dijo, ya no vivo yo. Es porque él soltó todo, hermanos. Por eso fue el gran Pablo. Por eso logró ser el gran apóstol. Entonces ahí está tirado Moisés y él empieza rapidísimo, empieza a agarrar las riendas de su vida y empieza a buscar todas las excusas posibles y válidas en su mente para no aceptar la voluntad de Dios. Así que Moisés presenta 5 excusas al llamado de Dios, al planteamiento de Dios. En el versículo 11 le dice, ¿quién soy yo, Señor? Es decir, ¿estás seguro que soy yo, Señor? No, no soy yo. En el versículo 13 le dice, no sé, la verdad es que no sé a quién represento, no te conozco bien, Señor. No sé, escúchese como un eco nuestras excusas que damos. No sé, no he estudiado muy bien la Biblia, cuando estudie toda la Biblia, ya recién te voy a servir, voy a salir a testificar, voy a salir a evangelizar. En el capítulo 4, versículo 1, le dice, mi historia va a ser puesta en duda, no me van a creer. Y esa es una frase que utilizamos. No, evangeliza a su familia. No, es que no me van a creer. En el versículo 10 del capítulo 4, soy tardo para hablar, soy torpe de lengua, es decir, no sé expresarme bien, Señor, soy tartamudo y soy igual que Moisés, yo no hablo muy bien, además no tengo estudios y qué sé yo. Escúchese como un eco las excusas que presentamos nosotros. Entonces le dice, envía. En el versículo 13 agrega otra excusa, le dice, envía a cualquier otro menos a mí. Señor, hay otros mejores que yo. 5 excusas que pone Moisés. Al final, hermanos, de todas estas intenciones, porque no pasa una y le presenta la otra, y uno dice, ya superó esta, no, le presenta la otra, y le presenta la otra, y le presenta la otra. Es una lucha que le hace Moisés, está peleando contra Dios. Al final Moisés se rinde a Dios, se rinde a su voluntad porque no puede ser de otra manera. Al final, pero después de haber luchado contra Dios. ¿Cuántos años lleva usted luchando contra Dios? ¿Cuántos años le lleva haciendo la guerra y la batalla? Y son cosas muy sutiles, mis hermanos. Dios puede ser muy claro en un punto de un mensaje cada domingo, y hasta usted lo puede anotar, pero ni bola le da. Regresa a su hábitat normal y nunca termina por obedecer a Dios. Está igual que Moisés. Está igual que Moisés. Y es que ahí se presenta la violencia de lo que decíamos hace un instante. Aunque presencia de Dios es igual a misión de Dios, pero esto nos lleva a nuestro segundo punto, ¿no? Que, digo, ¿qué es lo que hace violencia? Nuestras excusas, hermanos. Ahí está la presencia de Dios, ahí está la misión de Dios, ese binomio que no se puede separar, pero ahí también están nuestras excusas. Las excusas personales que le hacen batalla a Dios. Regresando a las excusas de Moisés, porque no quiero irme, la verdad, honestamente, hermanos, yo quise obviar esto. Estaba estudiando el texto y yo me fui por otro lado. Pero es ese asunto, ¿no? No voy a decirte que vino el ángel Morón y me dijo y no te desvíes. No, tú percibes la voz del Espíritu Santo ahí, otra vez como Moisés, ¿no? La zarza, ¿no? Y para algo probablemente que todos, sí, ¿quién no conoce esta historia? Se las enseñan a los niños de temprana edad, y la escuchamos y la reescuchamos,
pero la escuchamos tanto que no nos hemos reflejado en las excusas de Moisés. No somos Moisés, Moisés es Moisés, yo soy yo no soy igual que Moisés, yo no doy esas excusas, Él es el que dio las excusas. Pero en realidad, mis hermanos, este es un espejo. Por eso quiero regresar, quiero forzarlo a poder regresar a las excusas de Moisés. Dijimos que al final Moisés se rindió a Dios como no podía ser de otra manera. Es decir, las excusas de Moisés no prevalecieron ante los argumentos de Dios. Y eso es lo que Dios llamó mi atención en el estudio. Y me dejó por un momento pensando, ¿cómo persuadí, Señor, cómo derribaste todos los argumentos de Moisés que son los míos propios? En esta mañana, permíteme, iglesia, nuevamente mencionar esto, permítanme exhortarles a que oigamos los argumentos de Moisés, pero oigamos los argumentos de Dios. Y nos dejemos persuadir por los argumentos de Dios y dejemos de lado, mis hermanos, dejemos por fin de lado las excusas para no obedecer al rol que Dios nos ha llamado en la misión de Él, porque todos nosotros tenemos un rol en la misión de Dios. Ya, hermanos, dejemos de estar peleándonos con Dios y de no cumplir nuestro rol personal y particular en la misión de Dios. Es decir, vivir nuestras vidas, la vida que Cristo nos ha dado, para vivirla en nuestro hogar, en la universidad, en el trabajo, en la empresa, en el mercado, en la iglesia, en medio de la sociedad. Cumplamos nuestro rol en esos lugares, que para eso hemos sido redimidos, para eso hizo todo su trabajo Cristo hasta llegar a la cruz, se humilló hasta lo sumo para alcanzarnos y darnos esta oportunidad de vida. Ese es nuestro rol en la misión de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Analicemos cada excusa de Moisés, pero analicemos cada respuesta de Dios. Otra vez, oro porque ninguna de nuestras excusas hasta aquí por años como clásicos evangélicos, ninguna quede en pie, hermanos, en esta mañana. Espero que no. Primera excusa de Moisés, versículo 10. ¿Quién soy yo? Dios le había dado una orden específica a Moisés, versículo 10, regreso. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. ¡Qué honor, mis hermanos! Yo decía hace un instante, Dios no necesita de Moisés ni de nadie, pero lo está escogiendo este hombre. Él tuvo que haberse dado cuenta en la primera. ¡Qué honor! Pudo haber sido cualquier otro hombre, pero ¿por qué a mí, Señor? Honor de Dios. Honor de Dios. ¿Acaso igualmente Dios ya no nos ha dado una orden clarísima como se la dio a Moisés en este versículo? Vayan y hagan discípulos, hermanos. ¿Acaso esa orden no ha sido dada y no la has entendido hace años de años? Y qué honor que el Señor nos haya llamado para hacer esto, para ir y hacer discípulos en su nombre. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarle todas las cosas del Señor. ¡Qué honor, hermanos! ¡Qué honor! Pero no lo vemos como un honor. Lo vemos un poco por reojo al Señor y estamos como Moisés, ¿no? Moisés, miren la respuesta de Moisés, versículo 11. Entonces Moisés responde a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Te das cuenta por dónde empieza Moisés? Por él, el egoísta Moisés está pensando en él, en sus intereses. ¿Quién soy yo? No está pensando en el honor de ser parte de la empresa divina, hermanos. No está pensando en ese honor, está pensando en él. Hermanos, para ir a la raíz de al meollo, como se dice, del problema. Cuando usted y yo miramos hacia adentro, como lo está haciendo Moisés aquí, cuando miramos dentro de nosotros mismos, siempre, escúcheme, siempre vamos a encontrar debilidades, siempre vamos a encontrar defectos y siempre vamos a estar preguntándonos: ¿quién soy yo para ser usado por Dios? No, yo no merezco ser usado por Dios. Siempre nos va a pasar. Fíjese cómo eso lo está frenando a Moisés. ¿Quién soy yo para ser usado por Dios? ¿Y por qué nos hacemos esa pregunta? Porque sabemos perfectamente quiénes somos nosotros. Lo que nadie sabe, nosotros sí lo tenemos en claro. Y sabemos que no somos dignos de ser usados por Dios, porque tenemos unos guardados, unos esqueletos en el closet, mis hermanos, que nadie sabe. Y eso es lo que nos frena. Porque nunca hemos sido honestos y hemos abierto todo y lo hemos sacado y lo hemos puesto delante del Señor y hemos renunciado a todo eso.
esta es mi vida, sí, oscura, terrible antes de conocerte, no conocía tu voluntad, Señor, pero ahora no más de esto. Algunos de vosotros erais, dice a los corintios, adúlteros, fornicarios, hechiceros y todos los pecados y aberraciones habidas y por haber. Eso eran algunos de ustedes, pero ahora habéis sido santificados, justificados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Quién soy yo para ser usado? Hermanos queridos, por favor, que esto derribe su famosa pregunta, ¿no? Yo no, que no se siente digno, que yo no, y Señor, y que por eso no me meto mucho, no me comprometo, yo no más asisto, es entre yo y el Señor, no hago nada más. Oiga, por Dios, piensen lo que está diciendo. Si Cristo vive en usted, no debería estar diciéndose a sí mismo eso. En la misión de Dios no depende de quién soy yo, escuche. En la misión de Dios no depende de quién soy yo, depende del que va delante mío, del que es por mí, del que habita en mí. Versículo 12. Por eso Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. Ante la excusa de Moisés, miren la respuesta de Dios, ve porque yo estaré contigo. ¿Sabe qué significa eso? Yo estaré contigo, yo voy delante de ti. Es decir, Moisés, tú no vas a estar solo. No, no es tuya la batalla al fin y al cabo, es mía, no es tu misión, es mi misión. Yo te estoy dando el honor de ser parte de esa misión. Ve porque yo estaré contigo. Así que, ¿recuerda usted las palabras del apóstol Pablo? Romanos capítulo 9, versículo 16. ¿Olvidó eso? Así que no depende del que quiere, dice, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El que seamos sus instrumentos, mis hermanos, instrumentos en su gran misión, es una gracia de parte de Dios. Es la misericordia, es un acto de misericordia de Dios que nos haya hecho embajadores suyos. Wow. Es un acto de misericordia, no lo merecemos como Moisés no merecía ser llamado, igual tampoco nosotros. Por eso digo que es un llamado que nos honra el Señor con ese llamado. Pero si usted se da cuenta, la pregunta de Moisés también nos deja ver una falta de humildad total. Estoy tratando de ver algunas raíces hacia adentro de nosotros para que no haya nada que nos siga sirviendo como excusa y vayamos pasando así como que escondidos en la congregación. Nunca me comprometo, nunca hago nada para con el Señor. Bueno, nos podemos ocultar de la congregación, pero no nos podemos ocultar de los ojos de Dios. Hay una responsabilidad delante de Dios. La pregunta de Moisés, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo para ir y hacer esto, Señor? Nos deja ver una falta de humildad total. ¿Por qué? Porque su pregunta más bien denota, hermanos, si usted la lee atentamente, su pregunta denota un autodesprecio de él mismo. Es un autodesprecio que revela, ¿qué cosa? Una falta de fe de Moisés y una falta de disposición de su corazón para obedecer a Dios. Hermanos míos, espero que usted no se olvide de lo siguiente. Aparentemente está tirado a Moisés y le está diciendo esto. Ay, qué humilde Moisés. Dice, no, ¿quién soy yo? No es humildad eso, hermanos. No es humildad. Humildad, anote, humildad verdadera significa que yo puedo ver mis debilidades y las admito. Veo mis debilidades y las admito, pero también veo la fortaleza de Dios en mí. Porque si me quedo mirando solamente en mí, yo no soy el eje central. O sea, debo ver lo que Dios es en mí, debo ver las fortalezas de Dios en mí. Y eso es lo que me impulsa a obedecerlo. Eso es lo que me da la fuerza para seguir adelante. Pero detrás de la pregunta de Moisés había una terca incredulidad al poder de Dios. Por eso es que Dios le dice, ve porque yo voy a estar contigo. Por eso le tiene que decir eso. Esa falta de disposición la hay en nosotros, mis hermanos. Esa falta de disposición para obedecer a Dios está en nosotros. Y esa falsa humildad que tenemos, no, que yo no, pastor, piensa en otra persona. No. Esa es falsa humildad, hermanos. Si tengo a Cristo, tiene usted al Dios poderoso, ¿o no, hermanos? Tenemos al Dios poderoso. Entonces, mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Esa falsa humildad que usted hace de notar, ¿no estará revelando una terca incredulidad en el interior de sus corazones?
y por eso no se mueve y no hace nada para la gloria de Dios? Primer argumento de Moisés: ¿quién soy yo? Quedó por tierra en automático. Ve, porque yo estoy contigo, le dijo el Señor. Y no te me hagas el humilde, ¿no? Esa humildad no va conmigo, Moisés. Él entendió en la primera, pero insiste. Fíjese cómo es el corazón del ser humano. Con esto hubiera sido suficiente. Me levanto, perdón, Señor, que abro un hueco y entierro mi cara, no, perdón, Señor. No, le sigue haciendo la batalla. Segunda excusa que presenta, versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen: ¿cuál es tu nombre?, ¿qué les responderé? Esa pregunta evidencia que no conoce a Dios. Y por tanto, esa es su excusa de Moisés. Él se agarra de eso, o sea, no sé a quién represento, ¿no? Otra vez Moisés está pensando en él, no está pensando en Dios, está pensando en él. La respuesta de Dios viene inmediatamente. Verso 14, responde Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hermanos, decía hace un instante y lo vuelvo a enfatizar ahora más aún. Cuando miramos hacia adentro de nosotros mismos, como Moisés está haciendo, vemos, hermanos, vemos todas nuestras escaseces, vemos todo lo que nos falta. De pronto nos damos cuenta que tantos años como evangélico, tantos años asistiendo a la iglesia, y nunca dediqué el tiempo suficiente para conocer a Dios, porque es una cosa que no logro entender, mis hermanos. 30, 40 años en una iglesia, y debería estar en el campo de misión, predicando, no sé, en cualquier sitio en el mundo. ¿Por qué sigue en la iglesia? ¿Qué, pastor? ¿Se quiere deshacer de todos nosotros? No estoy diciendo eso, por Dios, no me malinterprete. Digo que hay etapas para nosotros, pero yo no creo que Dios nos quiera incrustados en una congregación. Nos hace crecer y desarrollar es hacia afuera, ir y hacer discípulos. ¿Dónde se hace eso? No enquistados en la iglesia. A veces pienso que nuestras ancianidades las deberíamos terminar en otros lados quizás, pero extendiendo el reino de los cielos, no jubilándonos en nuestras casas. Hemos entendido todo mal, hermanos. La respuesta de Dios a Moisés: yo soy el que soy, así les vas a decir. Cuando yo miro en mi interior, vemos todas las escaseces, todo lo que no tenemos, todo lo que nos falta, todo lo que no nos dedicamos y luego lamentamos. Debía haber dedicado más tiempo a la oración, mayor tiempo al estudio, debía haber estudiado esto, lo otro, para crecer más y para desarrollar y ser mucho más maduro, entender mejor la misión de Dios, haberla hecho. ¿Y cuántos han lamentado y han perdido su llamado por desviarse 2 centímetros de la voluntad de Dios, hermanos? Terminaron en otro lado. ¿Quién soy yo para ser usado? De pronto nos preguntamos: ¿quiénes somos nosotros para ser usados? Y Moisés está en esto, ¿no? No sé a quién represento, no te conozco, Señor, pero no depende, mis hermanos, de quién soy yo, sino depende de quién es Él. No depende de lo que yo soy, sino de lo que Dios es. Dios le responde: yo soy el que soy. Moisés, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y eso es tremendamente poderoso, mis hermanos. Cuando Dios revela su nombre a Moisés, dice: yo soy. Esa expresión yo soy viene del verbo hebreo ser o existir. Ser o existir. En otras palabras, con esta declaración Dios le está afirmando a Moisés que Él es el Dios autoexistente, es el Dios eterno, es el Dios autosuficiente, es el Dios omnisciente y omnipresente, autodirigido. Él siempre fue y siempre va a ser. Ahora, ese Dios eterno lo está llamando a Moisés y nos está llamando a nosotros. Ese Dios eterno nos está haciendo sus representantes, no en ausencia de Él, sino en la presencia de Él. Entonces, cuando decimos que venimos en el nombre del gran yo soy, cuando usted va, yo voy a predicar a cualquier lado, le presento el evangelio a cualquier otra persona, lo estamos haciendo en su nombre. Estamos yendo en el nombre del Dios eterno, del gran yo soy de la eternidad. Entonces no podemos decir: Señor, no te conozco.
Cuando yo sé quién es el gran yo soy, entonces yo sé que voy detrás de Él, Él va delante mío. No es mi batalla, es la de Él, es su misión, los resultados, todo lo que ocurra es de Dios. Yo solamente soy el embajador. Es Él, se trata de Él, no se trata de nosotros. Así que cuando nosotros nos pregunten en el nombre de quién hablamos, tenemos que decir en el nombre del Dios eterno. En ese nombre te vengo a dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en la cruz por tu vida. No soy yo, no son mis palabras, no son mis argumentos. Todo es de Dios. Y es la presencia de Dios avalando eso. Segunda excusa de Moisés cae por tierra. Otra vez, yo haría más grande el agujero para meter ya mi cabeza entera, ¿no? Ya entendí, Señor. Pero no, ahí está Moisés igual que nosotros, haciéndole la lucha a Dios. Versículo 1 del capítulo 4. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Es decir, Señor, mi historia va a ser puesta en duda. No me van a creer. Yo decía hace un instante, esta es una de las frases favoritas para nosotros. No, yo no voy a ir, pastor. No, es que no me van a creer, no me van a creer. Me van a rechazar. Me van a rechazar. Hermanos, solo para hacer un recuento hacia atrás, Moisés tenía en su historia pasada, como todos nosotros tenemos una historia, tenía en su historia pasada una amarga experiencia de rechazo, que por 40 años, el tiempo que estuvo con su suegro en Madián, por 40 años cargó sobre sus hombros ese rechazo, no lo pudo superar por completo. ¿Y a quién le gusta ser rechazado? A nadie. Entonces Moisés llevó ese dolor en su corazón que lo marcó por 40 años. Entonces Moisés, entendamos a Moisés, no estaba dispuesto a volver a exponerse a un nuevo rechazo. No, ya eso lo viví, me dolió. Yo apuntaba como príncipe, había sido educado para eso. Y de pronto todo se le desbarató y su propia gente lo rechazó y lo empezó a perseguir. Eso no es sencillo para ninguna persona. Y ahí está Moisés, después de 40 años, siendo confrontado por Dios en ese asunto emocional que marcó su vida, en su corazón. Pero él está luchando contra Dios. Dios le hace ver el problema, pero él dice: no, yo no quiero exponerme a un nuevo rechazo. Pero no se lo dice directamente a Dios así, está enmascarando el asunto. Es posible, mis hermanos, que a muchos de los que me están escuchando en esta mañana les esté pasando lo mismo. Detrás de la historia de sus vidas hay historias de rechazo que puede haber empezado con sus padres desde muy niños y han sido tan dolorosas en su vida que no lo han logrado superar hasta el día de hoy. Entonces cualquier cosa que los lleve a relacionarse con otras personas, a hablar con otras personas, a testificar a otras personas. Por eso algunos dicen: no, pastor, a mí me da miedo estar delante de gente, no puedo hablar con las personas. Historias de rechazo detrás, traumas de rechazo detrás. No soportan que las personas vayan a rechazarles cuando les presenten el evangelio. No quiero correr ese riesgo porque eso es muy doloroso y no quiero volver a sentir este dolor. Es un escudo de protección, de autoprotección. Pero mis hermanos, por favor, escuche con cuidado. Cuando Dios nos manda a dar su palabra, porque no es la nuestra, cuando Él nos envía con un argumento que no es el nuestro, cuando Dios nos manda a ser discípulos, no debe, escúcheme, no debe frustrarnos el si nos creen o no. No debe frustrarnos, porque eso no depende de nosotros. Depende del corazón que recibe la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y que yo sepa, ni usted ni yo somos el Espíritu Santo. Déjele trabajar al Espíritu de Dios. Debemos recordar que el Espíritu de Dios es el que redarguye de pecado a las personas en su interior. Es la palabra de Dios usada por el Espíritu de Dios y que tiene poder para todo aquel que cree, para producir sus efectos. Entonces no es mi palabra, no es mi argumento, no es mi tema, no es mi rollo, como dicen los jóvenes. Entonces tenemos que entender eso bien. O sea, el que reciba o no reciba no depende de nosotros. Entonces no te tiene por qué hacer sentir mal. Tengamos presentes que así como hubieron muchas personas, hermanos,
Y lo digo esto no solo para consolación, sino para que tu corazón se fortalezca una vez más en esta verdad. Hubo mucha gente que ni al mismo Señor Jesucristo le creyó. Por eso no pudo hacer milagro en algunas ciudades y tuvo que salir de esas ciudades. Porque nadie le creyó al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces rechazaron al apóstol Pablo hasta el punto de querer matarlo? Hermanos, no depende de que me crean a mí, sino depende de que le crean al Señor. Y esa es tarea del Espíritu Santo. Mire, en la respuesta que Dios le da a Moisés, si te das cuenta, le da ciertas señales a Moisés. Cuando Moisés dice, no me van a creer, le da 3 señales específicas, ¿no? Que serían como una especie de cartas de presentación, y esas cartas de presentación deberían confirmar quién estaba enviando a Moisés. O sea, en primer lugar, si usted sigue leyendo, su vara que tenía, arrójala, le dice, se convierte en una serpiente. Y se asusta Moisés, no vuelve a tomar por la cola y otra vez se hace su vara. Y esa va a ser una señal. Si no te creen esa primera señal, le dice, mete tu mano en tu seno. Y Moisés obediente, ¿no? Sácala, leproso. Vuelve a meter en tu seno, normal. Una segunda señal. Si no te creen a esa, ya tomas un poco de agua del Nilo y la arrojas sobre tierra, se va a transformar en sangre. Le da 3 señales específicas para, como decía, como cartas de presentación. Obviamente, mis hermanos, esas eran señales para Moisés. El día de hoy no es aplicable. Porque imagínense que usted vaya a testificar a una persona. No, yo no creo que tú. Mira mi mano, Liz, mira mi mano. En su cara, así toda leprosa, decayéndose de los dedos, ¿no? Mismo thriller, ¿no? ¿Tú crees que la persona va a creer? Se va a asustar. A la gente le encanta el espectáculo, mis hermanos. Pero, escúchame, las señales no tenían un fin en sí mismas. Escucha, esas 3 señales no tenían un fin en sí mismas, sino que esas señales solamente eran un medio para mostrar al que está detrás, al Dios Todopoderoso, al que es capaz de hacer eso y mucho más, al que es capaz de hacer esas señales y mucho más. Era para mostrar al que estaba detrás, no era un fin en sí mismo. Lo que nos recuerda la Escritura es que no importa, mis hermanos, yo decía, si la gente nos cree o no, eso no es lo más importante, porque esa siempre va a ser la actitud del incrédulo, no creer, hermanos. Entonces eso no es novedad para nosotros, no debe ser novedad. Lo más importante, hermano, lo más importante es nuestra actitud de fe. Es la actitud de fe en la misión. Cuando vamos a mostrar a Dios, es la actitud de fe que tenemos hacia la palabra y hacia la presencia del Señor. Él está conmigo, Él está ahí, el Todopoderoso está ahí, Él es la obra, es su espíritu, Él está exhortando, Él está redarguyendo el corazón de las personas. No soy yo. Hablamos creyendo firmemente que no son nuestras palabras, sino que es el poder de Dios a través de su palabra para todo aquel que cree. Hablamos teniendo la firme convicción que Él está presente ahí. El gran yo soy de la eternidad, el Todopoderoso está operando en las mentes de las personas. Así que, hermanos míos, nunca más vuelvo a usar esta excusa delante de Dios. No me van a creer, nunca más use esa excusa. Más bien, cuando hable a alguien, usted vaya y diga: yo creo que el Dios Todopoderoso está operando en este instante, ahora y aquí sobre esa persona. Que yo soy el instrumento, pero es la obra de Él. Con eso se arregló Moisés. Mire cómo la pelea, hermanos. Mire qué igualito a nosotros es. Versículo 10. Soy tardo en hablar, Señor, soy torpe. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es decir, no sé hablar bien, Señor. Escúchese como un eco las excusas que nosotros solemos dar constantemente. No, yo no hablo bien, me da miedo hablar en público, me trabo, me enredo, ¿no? Otra vez Moisés pensando solamente en él. Mire la respuesta del Señor, versos 11 y 12. Jehová le responde: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Qué pregunta, digo yo? Ya con eso yo dije, cayó redondo Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? ¿Quién te dio la boca que tienes? Dios, pues. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Eso es sorprendente, mis hermanos. Eso, no sé si abrió los ojos así con huevos fritos Moisés, que tú también haces al ciego, al mudo. O sea, tú permites que así nazcan algunas personas. Esa fue una explosión en el cerebro de Moisés. ¿No soy yo Jehová?
Ahora, pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de decir, lo que hayas de hablar. Lo que Dios está haciendo, si se dan cuenta con Moisés, es desbaratar esa justificación que está centrada en las limitaciones de Moisés. Hermanos, ¿quién no está limitado? Todos estamos limitados en cierta forma. Pero Moisés quiere usar eso como una excusa para decirle no al Señor. Pero al mismo tiempo está usando Moisés esa limitación para querer convencer a Dios de que está equivocado, que se equivocó con Moisés. Moisés no es la persona indicada para hacer esta labor. Entonces Dios le pregunta, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Por qué le hace esa pregunta a Moisés? Para que Moisés se dé cuenta que fue Dios. Y que fue no solamente Dios, sino que Él incluso permite ciertas limitaciones en los seres humanos, como la mudez, la sordera, la ceguera. Pero Dios le está diciendo, ¿pero acaso yo no puedo superar todo eso? ¿Recuerdan esa persona que tenía conflicto con los fariseos? ¿Por qué nació así ciego? ¿Fue culpa del papá, de la mamá? ¿De quién fue culpa? ¿De los genes y qué sé yo? No, dijo, ese hombre es así para gloria de Dios, porque iba a llegar Jesús, iba a operar sanidad sobre esa persona, momento de glorificación. Y ese iba a ser un testigo poderoso, obviamente, en las manos del Señor. Entonces, esas limitaciones, hermanos, esas limitaciones, tus limitaciones, mis limitaciones no son un problema para Dios. ¿Entendiste eso? Dile a que está a tu costado, no eres un problema. Tus limitaciones no son un problema para Dios, dile. No son nada. Más bien son la ocasión, escucha, más bien son la ocasión perfecta para que el poder de Dios se manifieste y para que Dios se glorifique, hermanos, y su misión siga adelante. Así que ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar, te daré mis palabras, te daré mi mensaje. Dios está comprometiéndose a eso. Mis hermanos, el poder de la comisión que hemos recibido no reside en lo bonito que podamos hablar, no reside en la elocuencia de nuestras palabras. Ahí no reside el poder de Dios, sino en el mensaje en sí mismo, que tiene poder para todo aquel que cree. El mensaje es el poderoso, porque son las palabras de Dios, no son nuestras palabras, no son nuestros argumentos. Así que no es nuestro mensaje, sino es el mensaje de Dios. Escuche lo que Jesús dijo, ¿no? Este texto es tremendo, hermanos. Marcos 13:11. Jesús dijo, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Entendió? No somos nosotros, es Dios a través de nosotros. La respuesta de Moisés y la nuestra, mis hermanos, entonces no debe ser, no puedo yo, Señor, soy lento para hablar o tartamudeo, se me hace un nudo en la garganta. Esa no debe ser nuestra respuesta al Señor. Es decir, nosotros no debemos permitir que nuestras limitaciones físicas sean un impedimento. En realidad la pregunta, hermanos, escúchenme, la pregunta no es como la de Moisés. La pregunta que debemos hacer es, Señor, ¿cómo te puedo ser útil con estas limitaciones? Si tú has permitido que yo tenga estas limitaciones, debe ser por alguna razón. Entonces ayúdame a entenderlas, a descubrirlas, pero úsame igual. Igual yo voy a ser discípulos para gloria tuya. Esa debe ser nuestra respuesta. Y espero que sea tu respuesta en esta mañana. Al final abre su corazón Moisés. Yo digo, ¿por qué no dijo eso desde un inicio? No, es como nosotros, Moisés. Versículo 13 le dice, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Es decir, envía a otro. Por favor, Señor, envía a otra persona. ¿Se ha dado cuenta cómo trata de seguir huyendo Moisés? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios sigue insistiendo en Moisés? ¿Por qué es especial Moisés? Porque sin Moisés no va a poder hacer nada. No es al revés, mis hermanos. Esa no es la razón por la que insistía con Moisés. Dios lo escogió precisamente por todas esas limitaciones. Eso es algo extraño que nunca vamos a poder entender. Y eso lo tengo que decir a la luz de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, hacia adelante, cuando dice,
el apóstol Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Va a sonar esto medio raro. Dile a que está a tu costado. Lo necio de Dios escogió. Va a ver cómo le va a mirar con qué cara. Ahora, remátalo, dice, lo débil escogió Dios. Más todavía, lo vil escogió Dios. Lo menospreciado, ya, ahí no me deja lo que va a decir. En realidad es todo un perfil nuestro. Miren, terminando, yo digo, ¿cómo Moisés pudo resistir tanto hasta aquí? ¿Cómo pudo frenar tanto a recibir la voluntad de Dios? Es que, como decía, al final, como todos nosotros, ya te voy a decir la verdad. Y eso estoy parafraseando, ¿no? No lo dijo así Moisés, pero en el fondo de su corazón creo que fue eso, ¿no? Ella, Señor, tanto has insistido, mira, la verdad, Señor, ¿sabes cuál es? Es que no quiero ir, pues. Así de crudo como suene, no quiero ir. Yo me imagino a Dios diciendo, pero ¿por qué hubieras empezado por ahí, pues? Así decimos nosotros, ¿no? Pero fíjese, todas las objeciones de Moisés encubrían el deseo. Voy a decir esto claro, hermanos, porque eso nos ha pasado. Yo le doy gracias a Dios por dar claridad en esto, ¿no? Toditas las excusas que estamos revisando encubrían un deseo fundamental en el corazón de Moisés, que es igual al nuestro. ¿Y cuál era ese deseo? De que nadie nos perturbe en nuestra paz personal. No quiero que Dios me incomode. Es lindo, Jesús, sí, cantarle todo, venir a la iglesia, todo es lindo, sí, ser cristiano, evangélico, todo es lindo, ¿no? Pero cuando Dios me dice, toma tu cruz, deja todo. No, que voy a ir, deja que los muertos entierren a sus muertos. No, que yo amo a mi papá, yo amo a mi mamá, yo mimo a mi papá, yo mimo a mi mamá. Entonces, no, deja eso, o sea, ven y me sigues. Ay, no, ya empezamos a poner resistencia. No, nadie me dijo que había un costo, Señor. No, tienes que tomar tu cruz, tienes que renunciar a todo si quieres seguirme. No, ya no me empieza a gustar seguirte, ya no me caes bien, Jesús. O sea, en realidad no queremos que nuestra paz sea perturbada. No quería pagar el precio por obedecerle a Dios igual que nosotros. Y es probable, mis hermanos, que muchos de los que me están escuchando en esta mañana sientan lo mismo que Moisés y no quieran hacer lo que Moisés no quiso hacer por las mismas razones de Moisés. ¿Cuáles son las razones de Moisés? En que no quieren ser perturbados en su paz. No quieren perder lo que tienen para ganar algo mayor. O es posible que piensen que no son dignos del llamado del Señor al fin y al cabo. Simplemente no quieren pagar el costo de tomar la misión de Dios como estilo de vida. Hay una cosa que nos enseña Moisés y creo que no debemos anotarlo con cuidado, mis hermanos, y es que cuando nos excusamos, nos acusamos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos excusamos, nos acusamos a nosotros mismos, no nos damos cuenta de eso. Las excusas nuestras revelan nuestra temerosa desobediencia oculta en lo profundo de nuestros corazones. Podemos dar numerosas excusas, mis hermanos, para ignorar el llamado de Dios. Podemos darle un sinfín de justificaciones al Señor para no ser parte de la misión. Podemos pensar en interminables razones por las cuales podríamos decirle no al llamado de Dios cuando Él está persistiendo en llamarnos, y aún nuestras razones evasivas pueden llegar a enceguecernos en tal medida, mis hermanos, nuestras negativas pueden hacernos ciegos, que no nos damos cuenta del inmenso honor que es participar de la misión de Dios. Lo cierto, mis hermanos, es que tras esa fachada se encuentra una indisposición fundamental a ser molestados. No queremos que se nos reste nuestra comodidad. Cuando digo comodidad, hablo de nuestros espacios de seguridad. No queremos ser sacados de nuestros espacios de seguridad. Y Dios es especialista en llamarnos a renunciar a nuestros espacios de seguridad. Porque para ir y hacer discípulos hay que salir de nuestros espacios de seguridad. Termino con esto, hermanos.
Cuando la reina Isabel de Gran Bretaña fue coronada en el año 1953 como reina de Gran Bretaña, actualmente tiene 95 años y de los 95 años tiene 70 años como reina, es una de las reinas más longevas en Gran Bretaña. Cuando ella fue coronada, se pasaron las invitaciones formales que se envían a los que deben asistir y se dice que la invitación formal a esta coronación tenía una frase muy singular, casi al pie de la tarjeta. Y esa frase singular, bueno, ahí está en inglés, ¿no? Esa frase significaba o se leía de la siguiente manera: eviten todas las excusas. O sea, eran invitados a la ceremonia de coronación de la reina Isabel, pero decía, eviten todas las excusas. ¿Por qué? Porque era inconcebible que una persona que estaba siendo invitada por la reina a su coronación diga no. O sea, en otras palabras, no puedes ni debes decir no a la reina. Cualquier excusa no es válida, significa eso. Cualquier excusa no es válida. La reina te invitó y debes estar ahí, debes asistir. Ahora, mis hermanos, si esto es para una banal reina terrenal que va a terminar muriéndose y siendo comida por gusanos, mis hermanos, ¿cuánto más la invitación, la llamada del Rey de Reyes y Señor de Señores a nosotros? ¿Cuánto más cuando Él nos convoca, nos llama a traspasar nuestras zonas de comodidad para tener el honor de ser parte de su misión? Para llevar adelante, lado a lado con el Señor, su misión en esta tierra. Entonces, toda excusa se supone debe desaparecer, no debe existir en nuestras vidas. De pie, hermanos, estamos en esta mañana de pie ante tierra santa, yo decía al inicio. Entonces, no podemos discutir con aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. No podemos discutir y presentar excusas frente a aquel que nos llamó para honrarnos para una tarea que ni siquiera nosotros mismos nos sabíamos útiles. ¿Cómo negarnos ante aquel que nos ha capacitado justamente para eso? No puedes ni debes decirle no al Rey de Reyes. A Él solo se le dice sí y se le obedece. Así que, mis hermanos, dejemos las excusas. Abandonemos ya las excusas. Dejemos de evadir el llamado de Dios a la misión de Él con una sutil rebeldía y que la cargamos por años. Cierre sus ojos, por favor, allí. Abrace usted su rol dentro de la gran comisión. Así que si ha sido claro el Señor con usted en esta mañana, yo diría, no puede esperar nada para obedecerle a Él. Pero necesitamos hacer esto de todas maneras antes que usted salga de este lugar. ¿Le fue claro el mensaje? Simplemente le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes por años se han estado negando con una sutil rebeldía en lo profundo de su corazón a cumplir con su rol activo, digo, en la misión de Dios? ¿Cuántos de ustedes ha ocurrido eso? Esta vez no voy a dejarte orar solo en tu lugar. Esta vez te voy a pedir que te pongas de pie. Cuando te pones de pie estás reconociendo, no sé, 1, 2, 3, 4, 20, 15, 20, 30 años, Señor, con una actitud de rebeldía sutil viajando en mi corazón. Por esa razón, hermano, escúchame, por esa razón te está restando bendición. Porque cuando se está metido en la misión de Dios, no puede faltar las bendiciones. Pero te está restando bendiciones a tu vida. Ahora, espero que no haya seguido el mar de gente parándose. Porque no te he pedido que te pongas de pie solamente para admitir delante del Señor. La admisión es solamente el primer paso. El segundo paso es en arrepentimiento desechar toda excusa. Y yo te voy a pedir ahí donde estás de pie, empieza a poner en los pies del Señor. Y si necesitas salir de tu lugar para venir hasta aquí delante y colocar de manera simbólica delante del Señor
todas tus excusas, eres libre de hacerlo. Sal de tu lugar y te acercas. Si quieres hacerlo en tu lugar, está bien, pero el asunto es que lo hagas. Empieza a poner todas las excusas que has estado dando por años a los pies del Señor, en este mismo instante. Todas aquellas excusas que hayas estado dando y que son las que te han paralizado por años. Por eso es que no evangelizas a nadie, por eso no discipulas a nadie, porque la misión de Dios no es tu prioridad. Tú te pusiste en el primer lugar. Todas tus excusas reflejan eso. Pero si estás de pie, se supone que estás renunciando a todas esas excusas, ¿verdad? ¿Dónde más vas a ir si solamente el Señor tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde más vas a correr si no hay otro lugar? Estás como Moisés. Dios no te deja ir para ningún lado. Él espera que tú le des una respuesta al Señor. Entonces empieza a admitir primero todas tus excusas y empieza a ponerlas a los pies del Señor en este instante. Empieza a hacerlo. Solo empieza a hacerlo. Así con mucha honestidad, coloca todo delante del Señor. Coloca todo delante del Señor. Ese es el segundo paso. Y voy a darte solamente unos segundos para que termines ese segundo paso. En arrepentimiento, Señor, entrego esta excusa que estás usando por muchos años para evadirte, dígale así. Entrego esta otra excusa que por años con ella estás tratando de justificar mi falta de compromiso contigo, mi falta de consagración contigo. Ahora, si puso todas esas excusas a los pies del Señor, ahora se supone que usted debe empezar a vivir todo lo contrario. Se supone que debe empezar a hacer la voluntad de Dios. Y decía yo, empezar a responsablemente cumplir con su rol personal en la misión de Dios. Entonces, si su misión y mi misión es ir y hacer discípulos, ya, eso exactamente es lo que tiene usted que hacer. Pero no quiero dejarlo en esta mañana en un simple, ya renunciaste, ora mi hermano, mi hermana, ya pues, evangeliza a alguien, discipula a alguien en los siguientes 20, 30 años. No, hermanos, no. Estamos otra vez, no podemos seguir igual como antes de la pandemia. Tenemos que ser más puntuales porque el tiempo apremia. Entonces, si te arrepentiste, pusiste todas tus excusas delante del Señor, todos, hermanos, si usted está de pie, si no lo va a hacer, por favor, tome asiento. No quiero que seamos gravosos para usted y después se comprometa con el Señor a algo y no lo cumpla. Es mejor que no prometa y que después no lo cumpla. Así que mejor siéntese si no va a hacer esto, si está solamente ahí tratando de, bueno, todos se pusieron de pie, yo también estoy de pie. No, porque ahora todos, como un solo cuerpo, tenemos que trabajar esta semana. ¿Se ha dado cuenta que hay muchos espacios vacíos en esta iglesia los domingos en este horario? ¿Se ha dado cuenta que somos siempre los mismos? ¿Se ha dado cuenta de eso? Supongo que sí. ¿Por qué? Porque estamos excusándonos, no hacemos nuestra tarea, nuestra labor. Esta iglesia debería estar todos los domingos llena de gente nueva, todos los domingos, gente que evangelizamos, gente que ya empezamos el proceso de discipulado, gente que estamos nosotros atrayéndolas hacia Cristo para que escuchen el evangelio, para que sean edificadas, para que sean desafiadas, para que conozcan todo lo que usted conoce. Esa es nuestra labor como iglesia, no es otra, mis hermanos. Si está de pie y ha renunciado a sus excusas, entonces esto es lo que tenemos que volver a hacer, todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar a hacerlo esta semana, no la próxima, no el próximo mes, esta semana, hermanos, todos. Repito, si usted está de pie, usted está sin excusas como Moisés y Dios le está diciendo, yo voy a ir contigo, no es tu mensaje, no es tu palabra, es la mía, yo voy delante, yo soy el que lucho la batalla. Entonces tú anda en mi nombre, en el nombre del gran yo soy, y déjame a mí hacer el resto. Entonces toda esta semana usted va a trabajar, va a hacer lo que no ha hecho en toda su vida, probablemente.
toda esta semana, y va a tener que empezar hoy mismo a orar: Señor, dirígeme, ábreme las puertas, dime con quién, dirígeme a las personas a las que tengo que hablarle de ti. Pero toda esta semana usted va a trabajar en evangelismo personal. Recuerde, ya no hay temor, es el Señor por usted, es Dios por usted, es el gran yo soy que va adelante, no lo olvide. Entonces sí puede hacerlo, en su nombre puede hacerlo. Empiece a alcanzar a todas las personas que pueden esta semana. Empiece a programar sus tiempos, ya no para usted, sino pensando en la eternidad de esas personas. Y todas las que pueda, empiece a conectarlas con la iglesia inmediatamente. Si es posible, todas las personas que usted habló evangelizó esta semana, pase por ellas el próximo domingo y tráigalas con usted. Todo esto lo saca de su zona de comodidad, lo saca de sus tiempos de comodidad, lo saca de su eje del yo mismo y le empieza a hacer pensar en otras personas. Bueno, de eso se trata la misión de Dios. Ya no somos nosotros, ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que nos redimió. Así que, mis hermanos, me está comprendiendo, iglesia. ¿Me está comprendiendo? Ok. Para todos los que me entendieron perfectamente y saben lo que deben hacer, lo que vamos a hacer todos nosotros esta semana. Y Dios lo permita que el próximo domingo, en este mismo culto, en este mismo horario, usted venga con 2, 3 personas. Imagínense si todos hacemos eso. Ahí sí nos faltaría lugar. No hay problema, salimos todos nosotros, todos los que somos de casa nos movilizamos al 5º piso y dejamos a todas las personas invitadas aquí en el templo. No importa, nos incomodamos por ellos. Pero regresemos a nuestro llamado, hermanos, es lo que quiero decir. Regresemos a nuestro llamado. Si me entendió bien, ahí, por favor, una vez más, cierre sus ojos. Si me comprendió bien, levante su brazo derecho a lo alto. Ore conmigo, dígale ahí: Señor, solicito tus fuerzas, solicito tu fortaleza, solicito tu sabiduría, solicito tu entendimiento, tu ciencia, Señor, sobre mi vida. Acabo de renunciar, Señor, a mis excusas. Acabo de renunciar y poner en tus pies, Señor, todas mis justificaciones vanas, las cuales me han frenado a ser un instrumento en tu misión, Señor. Perdóname. Pero solicito humildemente en esta mañana la fuerza que viene de ti, Señor, la convicción clara y firme de lo que soy y de lo que tú eres. Que me abras las puertas, que me indiques, Señor, a quién debo presentar tu evangelio, a quién, Señor, debo hablarle en tu nombre. Señor, voy en tu poderoso nombre, respaldado por tu poderosa presencia y por el poder de tu palabra. Y no me avergüenzo de tu evangelio, Señor. Y por esa razón, porque no me avergüenzo de ti ni de tu evangelio, es que, Señor, esta semana, para tu gloria, he de trabajar arduamente, lo que no he hecho en mucho tiempo. Señor, a lo largo de esta semana, destino mi vida, la consagro todos mis tiempos, Señor, para glorificarte a lo largo de estos días. Permíteme ver fruto, Señor, de este trabajo. Permítenos como iglesia ver fruto, Señor, el próximo domingo. Padre, por favor, te lo suplicamos. Este debe ser el estilo diario de nuestros días. Ayúdanos a verlo así, Señor. Pero, Padre, oro para consagrar la vida de todos los que están aquí, no solo de pie, brazos en alto, corazones levantados, Señor, convencidos que han sido llamados por ti y que esta es su misión, Señor, ahora. También es su misión. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, los consagramos para esta tarea noble, ardua, para este honor al cual nos has hecho objeto. No podemos decirte no, Señor, y no lo haremos. Obedecemos tu buena y perfecta voluntad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.